Bueno, ya estamos aquí en la transmisión de este martes 11 de mayo de 2021. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Tarde lluviosa, de aguaceros, por lo menos aquí en León, Guanajuato, que ojalá se generalicen, porque tenemos graves problemas enfrente por el abasto de agua potable, por los bajísimos niveles de las presas, por la sequía en general, sacando el agua cada vez a mayor profundidad de los mantos freáticos en las principales ciudades del estado. Que llueva es bueno, pero sería mucho mejor que tuviéramos una política integral de aprovechamiento del agua, y esto sí depende de nosotros, de los seres humanos, de los ciudadanos, de los gobiernos que tienen una responsabilidad mayúscula, de los organismos que operan el agua, que supuestamente tienen representación ciudadana, pero más bien ocurre que es una representación empresarial, no tanto de los ciudadanos. Bueno, ya hablaremos de esos temas otros días. Por lo pronto solo quisimos mencionar que estaba lloviendo. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y estamos aquí un poco haciendo tiempo para esperar que se una más gente a esta transmisión, como cada martes. Mientras tanto, gracias a quienes ya se están integrando. Joaquín González Estrada, buenas noches. La doctora Maripuy Echarri, también muy buenas noches. Guanajuato ha sido el escenario desde ayer, 10 de mayo, un poco el día anterior, el domingo 9 de mayo, que llegaron a Guanajuato estos colectivos de buscadores de personas desaparecidas de muchas partes del país en un evento que se organiza cada año en diferentes estados de la República. Ahora fue en Guanajuato, y que es promovido originalmente por un familiar de un desaparecido originario de Coahuila, un colectivo que él formó y que ha vuelto este movimiento pues un símbolo, un manifiesto de lucha, de resistencia y de lucha básicamente contra el olvido y contra la apatía de los gobiernos y de la sociedad también con respecto a este tema. Es altamente significativa que esta jornada se lleve a cabo en Guanajuato en esta semana. Guanajuato brincó a las noticias lamentables en este sentido, el sentido de personas desaparecidas y de fosas a lo largo del año pasado, el año de la pandemia, en el 2020, y no porque el problema no existiera antes, sino porque había un pesado velo de silencio, de oscurecimiento de la información, de ocultamiento, promovido directamente desde donde deberían estarse atendiendo estos temas y dándose soluciones, desde los gobiernos, desde los poderes públicos. Se siguen uniendo más personas y bienvenidos, mucho gusto tenerlos aquí, muchas gracias, saludos a todos. Más tarde haré algún recuento y referencias y bueno, también a los comentarios que nos hacen y a las preguntas que plantean. De repente me pierdo un poco en el hilo de mis reflexiones y no volteo a ver el chat, espero me disculpen, pero trataré de disciplinarme y también estar atento. Decíamos que había habido en Guanajuato una operación de ocultamiento, de encubrimiento sobre el tema de la violencia reflejada en este particular renglón, que es la desaparición de personas, la privación ilegal de la libertad por parte de o grupos privados o personas o por parte de autoridades, que se volvió masivo. Y esto no fue por otra cosa más que por la impunidad, por el hecho de que nunca se quiso atender este problema, pese a que las autoridades tenían estadísticas claras, lo sabían. A las oficinas del Ministerio Público llegaban las personas a presentar sus denuncias y eran constantemente rechazadas, revictimizadas, bateadas, como se dice vulgarmente. Hoy sabemos, un poco lo corroboramos en la investigación periodística que realizamos sobre el perfil de Carlos Amarripa Aguirre, el fiscal de la impunidad de Guanajuato, como le llamamos en este reportaje. Sabemos que muchos de estos delitos ni siquiera eran registrados como tales, tipificados como tales, que la intención era que no permearan a las estadísticas y que Guanajuato siguiera apareciendo, como lo digo en el titular de esta videocolumna, casi el paraíso, un lugar donde no había problemas, un lugar donde había que atraer al turismo y a las inversiones y todo lo demás
había que esconderlo, como las viejas familias de antaño, las buenas familias, que preferían ocultar los problemas que reconocerlos por el qué dirán. Así nos comportamos en Guanajuato, así se comportaron nuestras autoridades a lo largo de muchos años. Aún se recuerda la frase indignante, porque no es otra la palabra, del exgobernador Miguel Márquez Márquez cuando le hablaron de desapariciones y dijo campechanamente, como era su estilo, fresco como una lechuga: aquí no hay desaparecidos, se van a los Estados Unidos, se van al otro lado o se van con el novio. Eso dijo Miguel Márquez. Probablemente esté arrepentido de haberlo dicho hoy ante esta realidad. Probablemente no, porque también los políticos, aun los que pintaban como buenas personas, terminan siendo unos grandes cínicos con la piel muy dura y con sus objetivos muy claros de utilizar el poder en beneficio propio. Bueno, pues el problema estaba en Guanajuato, creció como bola de nieve y fue gracias a la desatención, gracias a la impunidad. Y no podemos olvidar que no fue la autoridad la que dio un giro, se percató de la magnitud de la tragedia, se arrepintió de lo que había hecho. Ellos siguieron en su rollo, siguieron en su lógica, siguieron negando todo el tiempo, lo hacen aún incluso. Tuvieron que ser las personas, las familias, sin saber cómo, sin que nadie los haya preparado para enfrentar una realidad tan espeluznante, quienes se fueron comunicando entre ellos, fueron entablando algún tipo de relaciones, viendo que no eran los únicos, que le estaba pasando a demasiadas personas, formando las primeras organizaciones, comunicándose con quienes tenían experiencia en esto en otras partes, recibiendo asesorías en un tema profundamente doloroso, pero que al mismo tiempo, al atender ellos lo que estaba ocurriendo, al no hacer lo que el gobierno, de echar todo en el olvido o negarlo, estaban fortaleciéndose, estaban siendo resilientes y estaban siguiendo adelante con su vida ahora con una misión, la misión de atender esa ausencia, la búsqueda de esa persona. Y fue ahí donde empezó todo esto, con los tropiezos normales que tienen que hacer las organizaciones, por las que tienen que pasar, que nunca han sido preparadas para enfrentar esto, ni saben cómo organizarse, ni tienen los presupuestos para hacerlo, ni el tiempo, porque además tienen que trabajar, tienen que atender otro tipo de obligaciones, tienen hijos, tienen padres, tienen necesidades propias, pero que se dan un tiempo para reflexionar y para plantarse frente a ese Estado todopoderoso que se niega a voltear siquiera a verlos. Y empezaron con esa lucha y lograron llamar la atención y tomaron las decisiones que quizás muchos no nos atreveríamos a tomar, ¿no? En la desesperación, y se plantaron ahí en el Teatro Juárez en 2020 en medio de la pandemia y hicieron marchas que fueron reprimidas, no hay que olvidarlo, que las acusaron a estas mujeres de agredir a los policías estatales, a estos robocops que les ponen enfrente por cometer el grave delito de atentar contra las vías de comunicación, de impedir el tráfico. Y fue así, en ese duro aprendizaje que implicó golpes, lesiones, amenazas, la posibilidad de ir presos y detenidos por hacer lo que el Estado se negaba a hacer, por tomar en sus manos lo que era una responsabilidad del Estado, cómo se logró abrir ese espacio, esa cancha, ese ostión, y demostrarle a México y al mundo que en Guanajuato se vivía una gran mentira, que había un problema, que lo hay, que sigue hasta este momento. Hoy en Irapuato se encontró una nueva fosa con varios cadáveres, se habla hasta de 10 recientes además. O sea, persiste el problema de la violencia, de la desaparición de personas y de las inhumaciones clandestinas, que nos habla de un gran cáncer en nuestra sociedad y que creció y se incubó precisamente por la negativa a reconocerlo, a aceptar la realidad, nada más, a, a, a ser coherentes y realistas. Es decir, tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Como no se hizo, y no se hizo a tiempo, y no se hizo en su momento, hoy tenemos el problema con esta magnitud. Y tampoco pueden las organizaciones de la sociedad civil atender esto, que es enorme, que le toca al Estado con sus muchos recursos, con eso que nos anuncia el gobernador en sus informes, con ese dinero que tienen para comprar drones y rentar helicópteros y seguir haciendo grandes negocios, con la preocupación de todos, que es la seguridad.
porque las familias no tienen ni siquiera la millonésima parte de eso, pero lograron abrir el tema, que todos estamos hablando de él, que los medios de comunicación, incluso los más reacios, lo aborden y hagan trabajos de investigación el día de hoy. Toda situación puede ser reversible, puede ser atendible, puede ser superable si hay la disposición, si hay el tiempo, si hay la unidad de esfuerzos, si hay la convicción de que no estamos condenados a padecer situaciones injustas todo el tiempo, ignominiosas, sino que podemos rehacer las vidas de la gente. Y de esto hablan muchas filosofías, muchas terapias. Eh, la gente puede dejar atrás las cosas que la han lacerado, que la han afectado. Las sociedades también lo pueden hacer y pueden ver hacia adelante. Pero no va a pasar si sencillamente no lo reconocen, se niegan a aceptarlo y además lo hacen por las peores razones, que son las razones políticas, las razones de seguir usufructuando el poder para beneficio de unos cuantos. Me detengo un momento para leer algunos de sus comentarios. Juan Carlos Zárate dice: Arnoldo, en su momento Juan Carlos Romero Hicks comentó lo mismo, que era parte de una cultura. Si Romero Hicks se refería a la migración, y lo criticamos mucho en su momento, decía que la gente se iba a los Estados Unidos por cultura, no por hambre o por necesidad económica, porque aquí no encontraba las oportunidades que allá podía tener, corriendo además graves riesgos, no era un viaje turístico. Sí lo dijo, y digo, no se refería en ese momento a los desaparecidos. Indignantes declaraciones de políticos cínicos, dice Gelacio Gel. Un desastre total los gobiernos y gobernantes locales y los nacionales también. Saludos de la Sierra Gorda, Francisco Arellano, gracias. Saludísimos, dice Eva Guillermina Sabiñón. ¿Cuántas y cuántos candidatos son responsables de la indiferencia de los desaparecidos en Guanajuato? Bueno, deja los candidatos, Julio César, los gobernantes. Los candidatos en campaña dicen toda clase de barbaridades. Hasta los ecologistas se vuelven ecologistas en campaña. El resto del año se les olvida. Pero son quienes ejercen el presupuesto público, quienes toman decisiones en nuestro nombre, quienes nos representan porque recibieron el voto de mayorías, quienes tienen la mayor responsabilidad. Buenas noches, Arnold. Saludos desde el noreste, me dice Javier o Xavier. Conservar el cuento de que en el Estado no pasa nada, donde se esconde debajo del tapete la ineficacia de las autoridades, generando en cambio una parafernalia de una supuesta política de equipamiento con drones y helicópteros, dice Gelacio Gel. Bueno, pues sí, así estamos. Bueno, por eso Guanajuato se convirtió en el epicentro de este tipo de noticias, de este tipo de situaciones. Y los panistas todavía se resistían a aceptar la realidad y creían que era una conspiración, que la comisionada de búsqueda del gobierno federal, Carla Quintana, venía a Guanajuato a grillar al gobierno del Partido de Acción Nacional sin observar el tiradero de cadáveres que teníamos en municipios como Salvador. Eso es todavía, pues bueno, sí, esa negación de la realidad, esa resistencia a aceptarlo. Lo mismo que le critican ellos a Andrés Manuel López Obrador lo tienen aquí, y claro, por eso tenemos ese diálogo de sordos que toma como rehén a toda la sociedad. Pero no, hoy vienen organizaciones de la sociedad civil, no viene Carla Quintana ni viene el gobierno federal a buscar a sus propios desaparecidos en Guanajuato, en los EMEFOS y en las cárceles. Porque resulta que el crimen organizado es de lo más organizado que hay en este país, a diferencia del gobierno y hasta de la iniciativa privada. Y estos tráficos de personas se producen entre entidades del sur al norte y hay varios fenómenos detectados en este sentido de que hay que conectar y esto también requeriría que las autoridades tuviesen un mejor sistema de coordinación, que parece que no lo tienen ni localmente, para poder tener la información y saber cómo ocurren este tipo de fenómenos criminales, para poderlos combatir con mayor eficacia. Entonces tiene que ser la sociedad civil vía estos grupos, como la caravana que hoy estuvo en León y que acudió a una misa, y también otras actividades, una marcha, las que tomen en sus manos la estafeta y hagan lo que pueden en la medida de sus posibilidades. Pero yo creo que lo más importante es
hacernos tomar conciencia a todos y colocar al gobierno frente a una disyuntiva. O le entran, o atienden esto, o se ponen las pilas, o cada día estarán todavía más del lado de los que están creando los problemas y no los que los están solucionando. Y llegará un momento en que todos nos vamos a cansar de eso. Bueno, esperemos que sea más temprano que tarde. No es el único tema y quiero pasar también y comentarlo porque eso es oportuno, es una cuestión que está ocurriendo y que me parece relevante abordarlo aquí también y está todo conectado. No es el único tema donde el gobierno de Guanajuato ha estado actuando con una cierta negación y con un ocultamiento de los hechos reales y por lo tanto con una imposibilidad de modificar las cosas. El terreno laboral. El gran mito de la competitividad de Guanajuato, que aún con todo no es de las mejores del país, pero que mejoró mucho en los últimos años, tiene un componente bastante ignominioso, si me permiten usar la palabra dominguera, y ese es el bajo nivel de las prestaciones y de los salarios, de la mano de obra de la que se aprovechan las empresas que han establecido en Guanajuato sus grandes plantas manufactureras. Este es un problema que tiene connotaciones internacionales. En Guanajuato, en México en general, el bajo nivel de la mano de obra permite maximizar las utilidades de estas grandes empresas, sobre todo en la manufactura y la industria automotriz, aunque se ha robotizado en parte, todavía tiene un gran componente de participación humana y también la proveeduría con trabajos de precisión. Los bajos salarios que se pagan en Guanajuato permiten a estas empresas mantener rentabilidades extraordinarias que se repatrian a sus países de origen. Esto ha generado problemas graves, ya los vimos, aún en el gobierno de Donald Trump, con sus votantes, que sobre todo eran los obreros. Así es, en Estados Unidos se da esa paradoja, los sindicatos, estas empresas, estas organizaciones que perdieron una gran fuerza cuando muchos de los empleos que les daban su poder, muchos de los trabajadores agremiados fueron a la calle porque se crearon empleos en zonas periféricas de los Estados Unidos, entre ellas nuestro país. Entonces se está planteando, y es una demanda muy justa, un mayor equilibrio, una mayor equidad, que las empresas paguen mejor la mano de obra en México, y eso pasa necesariamente por eliminar una viejísima lacra de nuestro país, los contratos de protección y los sindicatos blancos, de donde somos campeones vía la CTM, vía la CROC, vía todas esas grandes centrales obreras, pilares a su vez del viejo régimen político, del priismo, y que camaleónicamente se han vuelto hoy también una parte actuante del panismo en el caso de Guanajuato. Bueno, pues los hemos estado informando, los hemos tenido al tanto de lo que pasó en General Motors en Silao, donde echaron a los setemistas del sindicato Miguel Trujillo, que tiene su sede en La Laguna, en Coahuila, donde hay otra planta de General Motors en Ramos Arizpe, haciendo trampa con las votaciones ante una avalancha de votos que rechazaban el contrato colectivo, metiéndole mano a las urnas, un fraude como suele ser en este país, como algo que tenemos tan normalizado y que tendríamos que rechazar de tajo ya, si queremos ser en verdad una sociedad medianamente moderna, ni siquiera de avanzada. Bueno, pues estuvo ahí bastante bien la situación, porque los atraparon infraganti y se anuló la elección. Pero esto generó una reacción mundial, una vergüenza mundial para México y para este sindicatucho de la CTM, cuyo líder ha sido senador de la República. Bueno, pues si Romero Deschamps lo ha sido también. Y vimos pronunciamientos de importantes sindicatos en Canadá y en los Estados Unidos condenando la negación o la falta de respeto a los derechos laborales de sus colegas mexicanos, de los trabajadores de General Motors en México, a grado tal que incluso se dio un pronunciamiento el día de ayer del propio presidente de la empresa mundial General Motors, Mark Reus, quien manda una carta a los poderosos sindicatos de la organización diciéndoles que él tampoco está de acuerdo, que está del lado de respetar los derechos de los trabajadores. No sabemos si estaban esperando esto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
pero ya por fin se produjo un comunicado, una resolución publicada en el Diario Oficial y un comunicado donde se anuncia la reposición del proceso de elección sobre el contrato colectivo de trabajo en General Motors Silao y una vigilancia especial para atender que no metan mano, bueno, ni la empresa, los ejecutivos locales, ni tampoco el sindicato que está siendo sometido a esta prueba, ¿no? A esta votación, ya que si se vota el no, automáticamente el sindicato queda desafiliado de General Motors Silao, los trabajadores quedan sujetos a contratos individuales que no pueden ser de ninguna manera inferiores a lo que plantea el contrato colectivo y tienen la posibilidad de organizar un nuevo sindicato. Ya esto es oficial, se habla de que en 30 días máximo tiene que darse un proceso, una reposición de esta votación y sin duda son buenas noticias. Pero es trascendente por otra causa, porque esto va a ser una reacción en cadena. Hay contratos de protección en Mazda, en Salamanca, en Honda, en Celaya, obviamente en Toyota, en La Paseo, en las plantas de Ford y de Volkswagen que no producen vehículos, que producen autopartes, motores en el caso de Volkswagen en el puerto interior, transmisiones en el caso de Ford en Irapuato. Y ahí también va a tener que haber, más temprano que tarde, revisiones de los contratos colectivos. Y la posibilidad no tiene que ocurrir en automático. Puede ser que algún sindicato setemista esté haciendo las cosas bien, no lo dudemos. Y que haya trabajadores que estén contentos con eso y le den el sí al documento que se pondrá a votación, al contrato colectivo de trabajo. Puede ocurrir. Sin embargo, se abre ya la posibilidad de que se replantee un tema global y general. La mejoría de los salarios de la mano de obra especializada, automotriz en este caso, en Guanajuato. Quizás esto reduzca las utilidades de las empresas, que son exorbitantes, que son más allá de las que incluso el capitalismo más salvaje tolera o valida, ¿no? Y que trabajen más racionalmente y que Guanajuato tenga mejores impactos de esta industrialización que nos causa otros prejuicios, nos trae otros problemas ambientales, etcétera, pero que ni siquiera estaba dejando un beneficio en este sentido a los empleos creados ahí y que no nos tenían mejores índices de bienestar en general como Estado frente a otras entidades del país. Bueno, lo quiero ligar con lo que decía antes porque durante mucho tiempo, durante un par de décadas, la General Motors, quizás más, 30 años, la General Motors se estableció a principios de los 90 en Guanajuato. Los gobiernos del PAN, que es también el gran ciclo del PAN en Guanajuato, han creído que económicamente estaban haciendo las cosas muy bien y Guanajuato era un ejemplo a seguir, aunque esto significara el maltrato de los trabajadores, la parte más desprotegida de este crecimiento industrial. Es hora de que se pongan las pilas y que no, como en el caso de la violencia, de las desapariciones, se nieguen a ver que la realidad está cambiando y que les haría bien estar a la vanguardia, al frente, encabezando ese cambio y no rezagados, protegiendo algo tan anacrónico como es la sindicalización setemista, priista del siglo XX en México, porque no pasarán a la historia precisamente por eso, después de que lo hicieron cuando lograron una alternancia en los años 90 en Guanajuato, se veían como una vanguardia de democratización y de modernización. El PAN está frente a eso, frente a un reto histórico. No es el tema llegar al poder y mantenerse ahí, el PRI lo hizo por 70 años, es hacerlo mejorando la vida de la gente, porque si no, tarde o temprano, esos ciclos también terminan. Bueno, notarán que no hemos hablado mucho de las campañas políticas. Creo que hay poco que decir de las campañas políticas. Están francamente muy aburridas. Pero también es que la gente está muy desconectada del tema electoral. Pareciera ser que no es en este momento nuestra principal preocupación. Y quizás por eso se ha establecido como un tema central la cuestión de este tono de referéndum que están tomando las elecciones, de si decides votar a la 4T o estás con ella y la defiendes a capa y espada, ¿no? Creo que hay muchos más temas que eso, que se ve bastante simple. Al final del día ni la 4T está tampoco siendo eficiente en resolver muchos de los problemas que tenemos, ni siquiera
dando signos de que van por el buen camino, más bien atrincherados también en la preocupación de mantener el poder, pero la oposición, ahora unida, todos los partidos unidos en frentes de alguna manera comunicados, tampoco está dando muestras de entender qué fue en lo que fallaron, que hizo que los echaran del poder a nivel federal y en muchos estados. Entonces estamos atrapados ahí ante una clase política ciega o tuerta, dependiendo de cómo lo vean ustedes y dónde estén situados, que no parece ofrecernos muchas respuestas a las muchas interrogantes, retos y crisis ya en progreso que estamos viviendo en este país. Vemos hoy lejos lo que pasa en Venezuela, perdón, en Venezuela no, en Colombia donde una democracia también estable está entrando en una crisis profunda por muchos rezagos acumulados y también por la gran brecha entre los que no tienen nada o tienen muy poco y los que lo tienen todo. Es un camino que puede no ser eh, difícil, bueno, difícil siempre, puede que no esté lejano de recorrer si no ponemos atención a lo que está pasando. Tenemos también un diagnóstico similares, tenemos grandes capas de población sin mucha esperanza y tenemos una acumulación de riqueza y un modelo económico que la privilegia, un modelo político que también la defiende en México. Vean lo que pasa en Guanajuato. Hace 10 años no teníamos aquí ni por asomo un tema como el de la violencia y los desaparecidos y creíamos que eso nunca iba a pasar y pasó, está pasando. Pongamos atención también a lo otro, a buscar mejores formas de resolver la disputa por el poder y de que luego esa disputa por el poder redunde en gobiernos comprometidos y preocupados por dar lo mejor de sí y no por vernos la cara y eh, solucionar a costa de todos los problemas de unos cuantos. Voy a dar una última revisión a sus comentarios. Bueno, Gel está muy colaborador. Bienvenido, gracias. No voy a leer tus comentarios. Juan Carlos Zárate dice: en el tintero estamos ante una ausencia de poder o un estado fallido. Así es, en donde todos colaboramos, incluso nosotros con nuestra falta de participación crítica. Dice la doctora Charry: desgraciadamente, así es, ellos tienen mejor organización. Bueno, no sé a quién se refiere. Buenas noches desde Irapuato, buen artículo el de Proceso, dice Gustavo Cedillo. Bueno, se refiere al artículo de el caudillo de Guanajuato, Carlos Amarripa, el fiscal de la impunidad. Yo invito a Gustavo Cedillo a que lo lea en PopLab. Digo, estuvo muy bien publicar en Proceso una versión abreviada y es una muy buena introducción, pero el texto completo de casi 20 páginas está en el micrositio especial que tiene PopLab y al cual se llega ahí desde la portada, además con otras amenidades como un audiolibro y como algunos registros, eh, películas y fotografías que también hacen más fluido el texto. El tema electoral se diluye con la fórmula de blanco y negro, así es. Yo preveo un gran abstencionismo en los comicios del próximo 6 de junio. Bueno, eh, creo que hasta aquí voy a dejar la columna el día de hoy. Quiero agradecerles mucho su participación como siempre, su atención y nos vemos. No se me quedan cosas en el tintero. No, muy buenas noches. Digo, seguramente hay muchos temas más a comentar, ya los iremos viendo la semana que entra. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del periodismo, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muchas gracias y les deseo buenas noches, una buena semana. Hasta luego.